Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo patronar una gorra marinera. Más concretamente, la gorra que lleva Graves en su skin de Ciudad Sin Ley en el League of Legends. Este tipo de gorra, como ya os he comentado, es una gorra de estilo marinero. Comentaros también que cuando esté disponible os dejaré el link de cómo confeccionarla en la caja de la descripción. Vamos a empezar dibujando lo que es el pie de esta parte de la gorra, que es donde va a ir después esas tiras decorativas. Para dibujarlo vamos a empezar dando 1 centímetro de margen de costura y después daremos el ancho deseado. En este caso es 4 centímetros porque las tiras que van dentro miden 3 centímetros y después daremos otro centímetro más, se hacer un total de 6 centímetros. Os aconsejo que os marquéis los márgenes de costura. Ahora vamos a marcar otro centímetro de margen de costura y de aquí hacia la derecha vamos a marcar el contorno de cabeza que hemos tomado más una holgura de 1, 2 o incluso 3 centímetros. Esto pues dependerá si por ejemplo vosotros usáis una peluca debajo de esta gorra porque la estáis haciendo para un cosplay o tenéis bastante cabello, podéis ponerle 3 centímetros de holgura sin ningún problema. De esta forma ya tenemos el pie dibujado. A este pie le vamos a marcar la mitad, sin contar con los márgenes de costura. Esto después nos ayuda a confeccionar y esa mitad la vamos a dividir en dos, con lo cual tendremos los cuartos. Esto también van a ser una especie de piquetes, los cuales nos van a ayudar a confeccionar después. Recordad marcarlos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Si queréis podéis hacer una línea y de esta forma os quedará incluso mejor dividido. Ahora vamos a dibujar la aletilla. Para hacer la aletilla básicamente es el mismo procedimiento. Vamos a poner un margen de costura de 1 centímetro, ya lo dejamos directamente dibujado para que después no tengamos problemas. De ahí también vamos a marcar ese mismo centímetro en la parte izquierda del patrón, como hemos hecho exactamente igual que arriba, y marcaremos el ancho. Para el ancho de esta aletilla vamos a darle un par de centímetros más que lo que habíamos dado para el ancho del pie. Si el ancho del pie es de 4, esto mide 6. Esto es porque la pieza es más ancha, pero no excesivamente más. Daremos también 1 centímetro de margen de costura. Y ahora vamos a cerrar la pieza. Como mide lo mismo que la de arriba, me guío de las líneas de arriba para hacer el final de la pieza. Esta pieza además vamos a marcar esas cuartas partes y esa mitad. Pero como esta pieza hay que hacerle otra modificación, estas cuartas partes que hemos hecho, que están delimitadas por las líneas en rojo sin contar los márgenes de costura, las vamos a dividir en dos. Vais a ver que lo voy a dibujar en verde porque necesitamos que esté hecho en 8 partes para poder hacer la siguiente parte de la transformación. Sea ser, vamos a dividir en 8 partes iguales la medida del contorno de cabeza más la holgura. Como la aletilla tiene una parte que es más ancha, que es la parte superior, la que estoy marcando ahora con las flechas, que la parte que se junta con el pie, vamos a proceder a hacer unos cortes. Estos cortes los vamos a hacer desde la parte de abajo de nuestra hoja hacia arriba hasta llegar al centímetro del margen de costura. No hace falta que cortéis más. Estos cortes, lo que vamos a hacer va a ser
abrirlos. Y los vamos a abrir como si fuéramos a aplicar una especie de pinza. Los vamos a abrir todos a la misma medida. En mi caso, poniendo 1 centímetro de apertura, tuve más que suficiente, porque tampoco quería que la parte de arriba de la gorra fuera demasiado grande. Si veis que con 1 centímetro es mucho, podéis probar con medio. Y si veis que es poco, es ir probando de medio en medio. Ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir esas aperturas, valga la redundancia. Nos vamos a ayudar de un escalímetro y otra hoja para ir pegando las piezas y que conserven esa separación. Como veis, es bastante sencillo. Cojo una pieza, la pego, pongo ese centímetro, cojo el pegamento, pego la otra y así sucesivamente. Estas aperturas no se tienen que hacer en el margen de costura ni de la primera pieza ni de la última, solo entre las piezas que están en medio, sea ser de la 2 a la 7. Cuando ya lo tengamos pegado, vamos a proceder a cortar por los márgenes de costura. De esta forma nos quedará ya la forma definitiva de la aletilla, que parece una semirredonda. Ahora vamos a hacer unos cálculos matemáticos. Necesitamos saber cuál es el radio de nuestra redonda de la parte de arriba para poder dibujarla. Para esto vamos a medir cuánto nos mide la parte más ancha de la aletilla. Esto es el perímetro, es todo lo que mide alrededor. Cuando ya tenemos lo que mide alrededor, lo vamos a dividir entre 6. De esta forma nos quedará lo que nos mide el diámetro, que es esta línea, como veis, que cruza de punta a punta la redonda. Y para saber el radio, vamos a dividir la medida del diámetro entre 2. De esta forma nosotros ya tenemos lo que nos mide este radio, y con esta medida nosotros podemos coger el compás y, haciendo una escuadra como la que veis en la pantalla, haciendo una cruz del punto medio hacia afuera, trasladamos en el compás esta medida y procedemos a hacer la redonda. Si queréis, únicamente hacéis un cuarto y a esta cuarta parte después le ponéis un margen de costura tanto en las partes rectas como en la parte curva. De esta forma tendréis ya hecha la redonda. Vamos con la visera. La visera es una pieza que va a doblez, que va a lomo, lo que significa que la podéis hacer con el papel doblado. Si por ejemplo la hacéis con el papel doblado, pensad que esta línea en vertical que acabo de hacer es la mitad del papel. También voy a trazar 1 centímetro y a partir de ese centímetro voy a empezar a dibujar. Este centímetro es únicamente una guía que yo he hecho en el papel. ¿Qué medida voy a trasladar hacia abajo? El doble de el ancho que yo quiero que sea mi visera. Si por ejemplo yo quiero que mi visera sea de 8 centímetros, voy a marcar esos 8 y otros 8 más, sea ser 16. Una vez marcados, voy a hacer unas líneas hasta el final de la hoja para poder tener unos rectángulos después. Ahora esta línea que estáis viendo es el equivalente a una cuarta parte del contorno de la cabeza más las holguras. Seguidamente vamos a coger el cuadro de abajo y lo vamos a dividir en 2. Esto, dividirlo en 2, es para que me quede mejor hecha la forma de la gorra. Si hemos quedado antes que el cuadro mide 8 centímetros, esto estará puesto a 4 centímetros, esta partición. Pues desde esos 4 centímetros hacia arriba vamos a poner los 8 centímetros que nos mide nuestro ancho de la visera. Y ahí estará la punta. Y únicamente se trata de hacer la forma. Desde ese último punto que hemos hecho hacia abajo, como habéis visto, y desde el último punto que hemos hecho hasta la mitad.
Lo único que tenéis que tener en cuenta es que esta línea última sea 1/4 de la cabeza más las holguras, porque nos tiene que cuadrar. Esto lo podéis medir poniendo la cinta métrica en vertical. Y una vez tengáis que esa medida es la correcta, ya tendréis todos los patrones para esta gorra. Os recuerdo que aquí va un doblez. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!